Hermanos, familia de Semilla de Mostaza, amigos, muy buenos días. Un día bendecido para ustedes. Como siempre, agradezco al Señor por vuestras vidas, porque les permite una vez más, porque pone en su corazón el anhelo de madrugar, de dejar cualquier otra cosa de por medio y estar aquí para adorarlo, para honrarlo, para alabarlo, para compartir y escuchar su mensaje, su palabra, en esta ocasión a través de este humilde servidor. Un privilegio para mí llevar la palabra del Señor y una gran responsabilidad también, por supuesto. Así es que una vez más, bienvenidos. Déjenme poner esto un poquito más a mi altura de 1,90. Bien, les cuento que uno de los pasatiempos favoritos de este servidor, en los tiempos, por supuesto, cuando era joven, hermoso, desarrollado, sano, muchachito aún, uno de esos pasatiempos favoritos era precisamente el cine, las películas. Era de aquellos chicos que esperaba con mucha expectativa que llegue el día domingo y que mi padre, después de haberme portado bien toda la semana, me dé permiso y me dé también dinero para irme a cualquiera de las 4 salas de cine que había en mi época. Diga usted el Teatro El Dorado, el Teatro Bolívar, el Teatro Popular, el Teatro Vélez. Algunos se acordarán que son como yo así, medios jubiladitos. Otros no saben de lo que estoy hablando, pero de que habían esas salas. Así es que, ¿cómo no iba yo a asistir al estreno de una película que había sido muy comentada, que tenía gran taquilla y que precisamente se llamaba Espartaco? Espartaco, no Espantajo, Espartaco, que no era otra cosa que la reseña de aquel esclavo gladiador romano que vivía, por supuesto, en esclavitud y que se ganaba la vida de esa manera, en el circo, en la arena, en el circo romano, peleando con fieras salvajes, peleando con otros gladiadores y etcétera, ¿no? Pero un buen día Espartaco se cansó de esa condición de esclavo y decidió, con un puñado de otros esclavos, de otros hombres, escapar, fugar e empezar una insurrección, un movimiento libertario. Empezó a intentar lograr que crezca su ejército para estar de alguna manera acorde con lo que era el Imperio Romano, con los ejércitos, con las huestes del Imperio Romano. Algo complicado porque imaginamos cómo era el ejército del Imperio Romano. Sin embargo, el coraje de Espartaco y de sus seguidores permitió que el ejército crezca y crezca cada vez más y, según los historiadores, fue prácticamente una piedra en el zapato para el Imperio Romano. Entonces nosotros obviamente nos gozábamos en la película viendo batalla tras batalla y sentíamos nosotros también ese aire libertario en nuestros corazones. Jovencitos, así como Sebastián, de esa edad, pero ya sentíamos ese anhelo clásico en el ser humano, ¿verdad? De combatir el mal con el bien y derrotar al enemigo. Así transcurría la película hasta que, como todo llega a su fin, por supuesto, lamentablemente, eso lo entendíamos después, ¿no? En ese momento, el objetivo central de esta lucha se fue desvirtuando. Y todos aquellos seguidores de Espartaco empezaron a hacer exactamente lo que ellos estaban criticando. Ya no era el ideal tanto libertario, sino que se pusieron en el mismo tono, a saquear, a violar, a matar, obviamente a matar, ¿no? A caer en ese tipo de vandalismo, en definitiva. Y se desvirtuó, por supuesto. Y vinieron las divisiones también. Ya los perfiles eran diferentes, los objetivos eran diferentes y se dividieron. En fin, todo el film termina cuando Espartaco muere, cuando miles de esclavos fueron crucificados y se sofocó esta sublevación. Créanme que en nuestro corazón salíamos por un lado, felices de haber visto toda esa trama de batalla, de acción,
pero por otro lado descontentos, porque el fin no nos gustaba, ¿no? Teníamos el clip de los finales que presentaba Hollywood y pensábamos que mejor pudo haber sido el hecho de que Espartaco y su ejército hubieran derrotado al Imperio Romano, que Espartaco hubiera llegado a ser el emperador, que la esclavitud hubiera quedado fuera, abolida totalmente, y que ahora sí Espartaco cogía a su mujer, sus hijos, se jubilaba y colorín colorado, vivieron felices para siempre. Nos hubiera gustado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que precisamente estaba preparando el sermón para el día de hoy, de alguna manera me ponía a reflexionar de que algo parecido haya ocurrido con esa expectativa que tenía el pueblo judío con la venida de Jesucristo. Les recuerdo, Espartaco estuvo 73 años antes de Cristo, ¿no? Pero el contexto era similar, continuaba el esclavismo. Y por lo tanto el pueblo judío, cuando supieron del tal Mesías que había llegado, dijeron, este puede ser el sucesor, a lo mejor del tal Espartaco. Este va a ser nuestro libertador. Este vendrá en caballo, con armamento, espada, lanza, escudo, y derrotará. Y le ayudaremos a derrotar el yugo del Imperio Romano. Pero, malas noticias para ellos. Jesús no vino para terminar con la esclavitud social, ¿no? Jesús vino a proponer la liberación de una esclavitud, sí, pero una esclavitud mayor, la esclavitud del pecado. Que esa sí era la base para que el ser humano pueda liberarse totalmente de todas sus taras, inclusive psicológicas, de todas sus patologías, de todo su mal interior. Por ello, amados hermanos, esto de cristianismo y subversión no encaja, no va de la mano, como no va de la mano Cristo y revolución social, no encajan. Por más que alguien, historiadores y cualquier otra persona, los empiece a tratar de unir esos nombres. ¿Han escuchado ustedes? Dicen Jesucristo, el Che Guevara, Martí, Zapata, Bolívar, grandes revolucionarios de la historia. No, Jesús no está en ese listado. Por eso es que Jesucristo, como digo yo en el título de este sermón, más que espartacos, lo que quiere son discípulos, discípulos. Ese es el título de este sermón y ahora sí vamos a entrar con pie firme a lo que hemos venido. Esto solamente era una especie de antesala. Acompáñenme, por favor, en oración. Amado Señor, Padre bendito y eterno, te damos una vez más gracias por este nuevo día de vida. Gracias por este día perfecto, Señor, para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestro entendimiento se abra y que la palabra de hoy llegue a nuestro corazón y empiece a hacer obra una vez más en él, Señor. Y que este mensajero pueda cumplir con su objetivo, Señor, entregando tu mensaje sin incorrección, Señor, sin duda, sin desaliento, sin nada que pueda atar a lo perfecto de tu palabra y tu mensaje. Te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote y redentor. Amén. Amén. Bien, estamos viendo Primera de Pedro, continuamos con el Evangelio, ¿no? Ahora nos corresponde el capítulo 2, versículos del 18 al 25, es lo que me corresponde en el día de hoy. Ubiquemos a Pedro, 130 años para tener el contexto, 130 años después de este tal Espartaco del que ya no vamos a hablar más. 65 años después de Cristo, Pedro está dirigiendo su carta a los creyentes, a los que estaban en esos momentos viviendo persecución, a los expatriados, a los exilados que estaban con graves problemas, huyendo del terror del emperador, que no era ni nada más ni nada menos que el odioso, antipático, enfermo Nerón. Necesitaban
una voz de aliento, por supuesto. ¿Y quién más que para dárselas que Pedro? El reformado Pedro, el nuevo Pedro, el que había recibido la unción del Espíritu Santo con el resto de apóstoles. Y en su mensaje Pedro entregaba palabras de aliento, de esperanza, de instrucción. Ya algunos pastores y hermanos han estado precisamente aquí en el púlpito en domingos anteriores contándonos cuál era el contenido del mensaje de Pedro para los creyentes que estaban en sufrimiento. Y entre otras cosas ellos nos recordaron, y recordémoslo una vez más, les había dicho que recuerden, ojo, tranquilos con los sufrimientos, recuerden que ustedes son nacidos de nuevo, les decía Pedro. Ustedes son piedras vivas para la edificación de la iglesia. Ustedes son linaje escogido, nación santa. Ustedes poseen una herencia indestructible. Y cuando él decía ustedes se refería a él también, obviamente. Era ustedes y nosotros y yo hemos recibido una herencia indestructible en Cristo. Vean sus sufrimientos como algo temporal. Esto va a pasar. Somos peregrinos, esto va a terminar. En algún momento estaremos ante la gloria del Señor disfrutando de ese galardón que Él tiene reservado para nosotros, para ustedes y para nosotros. Y además, lleven una conducta ejemplar, tengan un buen testimonio como creyentes que son. ¿Para qué? Para que de pronto otros, los impíos, viendo esto, glorifiquen también a Dios. No les demos tema en definitiva para denigrar a Dios, no les demos cuerda a los impíos con nuestro mal testimonio. Por el contrario, buen testimonio, recomendaba Pedro. Y finalmente lo que compartía el pastor Leo la semana anterior, sométanse a las autoridades. Y ahora Pedro les sigue exhortando, por supuesto, con la misma palabra clave que vimos la semana anterior. Sumisión. Una palabra aguda y grave a la vez. Aguda porque termina en O-N y está tildada en la última sílaba, todos lo sabemos. Y grave porque es grave de aplicarla sin la acción del Espíritu Santo. Entonces, acompáñenme a la Escritura. Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos al verso 18. Dice así, decía Pedro, criados, en esta versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice criados, en otras versiones dicen esclavos. Vamos a hacer el sinónimo. Criados o esclavos, sométanse con todo respeto, ¿a quiénes? A sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Miren, Pedro no llama a la desobediencia. Pedro no llama a la rebelión armada contra sus amos. Ni siquiera a una huelga de hambre, que diríamos nosotros en estos tiempos. Ni siquiera a un plantón. Pedro los está llamando a someterse y con respeto, dice. Que significa un sometimiento no con hipocresía, no con el corazón lleno de resentimiento, no con el ¿qué más queda? No, sino un sometimiento desde el fondo de la convicción de ser creyentes por amor al Señor. Y no solo, les aclara, por si acaso alguien diga, bueno, fácil para mí porque mi amo es muy considerado, es bueno, es respetuoso, que también lo sabía. No. Es también para el caso en que tu amo sea alguien insoportable, injusto, terrible, tremendo, mala persona. A él también tienes que someterte con ese mismo corazón, con respeto, con buena actitud, como creyente, como hijo de Dios. Alguien dirá, bueno, pero eso a nosotros ¿qué? Como historia está interesante, pero no nos corresponde, porque ya no vivimos en ese contexto, ya no vivimos en esclavitud, ya no hay esclavitud al momento, diría alguien. Y es cierto, oficialmente la esclavitud fue abolida en el siglo XVIII, a mitad
1800 y algo, fue abolida, uno a otro por varios países, ¿no? Aunque ustedes y yo conocemos de que después de todo continúa habiendo una esclavitud en el mundo, en algunos países, enmascarada, disimulada, camuflada, si ustedes quieren, y con otras variantes modernas, por supuesto. Ahora se habla de trata de blancas, se habla de abuso del trabajo infantil, entre otras variantes, y todo eso es parte de una esclavitud moderna. Pero en teoría, dejémoslo así en líneas de que la esclavitud, tal como la hemos interpretado y la hemos visto, ya no existe ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no existe. Pero en nuestro contexto no tenemos amos en esa dimensión, pero sí tenemos jefes, tenemos patronos, tenemos empleadores, supervisores, inspectores, personas que están en un nivel superior desde el punto de vista laboral, por supuesto, y que han sido puestos para controlar, para dirigir, para motivar nuestro accionar como empleados, como obreros, como oficiales, como servidores. Entonces, la aplicación es que debemos someternos a ellos. Igualmente, con respeto. Sean buenos jefes, buenos patronos, o también sean odiosos. Alguien dice por ahí, intensos dicen ahora. Hay de todo en la viña del Señor. Porque esos, por supuesto, no faltan. Pero debemos someternos, los que tenemos esa relación de dependencia, debemos someternos a nuestros patronos. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? Porque nuestra carne inmediatamente surge y se pone a la defensiva, ¿no? Nosotros tenemos la mala costumbre de etiquetar a las personas, descalificar a las personas a veces por su apariencia. Primera vez que las vemos, las medimos de pies a cabeza y, ese va a ser mi jefe. Ese jefe, chiquitito para mí, feíto para mí. Etiquetamos, juzgamos. Entonces nuestra carne se pone a la defensiva. Yo voy a estar a órdenes de él. Esa es mi jefa. Le doy 14 y la batida. En ropa, en cuerpo, en pinta. Somos así. Pero tenemos que someternos a ellos, rompiendo ese prejuicio en el nombre del Señor, por tres cosas. Una, por obediencia, que es la más importante, a Dios. Porque Dios lo está pidiendo, nos está exhortando, lo está mandando. Otra, para dar testimonio de la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y una más, porque les damos, nos sujetamos a ellos, no en hecho por lo que son, sino por lo que representan, por su investidura. Igual que decíamos en el domingo anterior, la investidura de la autoridad. Pablo, en su momento, ya lo recomendó algo parecido también a los hermanos de las iglesias, a los colosenses, a los efesios también, vale recordarlo en el día de hoy. Pongamos Efesios capítulo 6, verso 7 y 8. Efesios 6, versos 7 y 8. Dice así, decía Pablo, sirvan de buena gana, les estaba diciendo a los creyentes, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿Qué les decía? Sirvan de mala gana, no, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Como quien sirve al Señor, significa que cuando estamos sirviendo, nuestro objetivo no es que estoy sirviendo al hombre, al ser humano, sino estoy pensando que estoy sirviendo al Señor. El Señor me permitió ese trabajo, el Señor me permitió ese o esos jefes, ¿no? Esos líderes, y yo tengo que servir a esta empresa, a este sitio donde yo laboro, porque lo estoy haciendo para el Señor, en definitiva. Avancemos.
Sigamos viendo qué más les dice Pedro a los creyentes. Vamos al versículo 19. Continúa en su carta. Dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pedro les estaba diciendo, entre otras cosas, miren, hermanos, el Señor desea que ejerzamos ese dominio propio que tanta falta nos hace. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Tenemos que ejercer ese dominio propio, soportar las penalidades. Para poder soportar las penalidades, controlar ese afán que tenemos de venganza, de desquitarnos, como en la película de Espartaco, de hacer lo mismo después que hemos venido criticando. Antes me explotaban a mí, ahora yo quiero ir a explotar a los demás. En eso radica la venganza en estos términos. La venganza es pecado y la venganza trae más pecado, acarrea más pecado. El Señor quiere que dejemos todo en sus manos. Él es soberano, Él se encargará en su tiempo. Él pondrá la justicia en el momento en que Él considere hacerlo. Hasta tanto, ¿qué nos dice? Esperen, soporten, sufran las penalidades. Sí, pero esto es temporal. Hay una recompensa aquí y luego al otro lado de la gloria. Ahora bien, yo creo que vale la pena hacer un paréntesis allí, porque ayer que estábamos en nuestra reunión de estudio bíblico, tratando temas similares, surgía la pregunta que debe surgir en este momento y siempre surgirá. Y surgió en mí cuando yo leía también este pasaje. Y es que entonces dice Pedro, dice el Señor, primero el Señor, dice Pedro, que debemos someternos en todo, exclusivamente en todo. ¿Ah? Y la respuesta es sí, pero, viene el pero, menos en circunstancias que nos lleven a desobedecer al Señor, mucho menos a ofender su nombre. En circunstancias que se comprometa nuestra conciencia como cristianos, no podríamos someternos. Es cuestión de discernimiento, el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. No podríamos ser, a cuenta de sometidos, cómplices para ayudar a otro u a otros a cualquier tipo de pecado. A mentir, a estafar, a extorsionar, acoso sexual, a matar, a renegar de Dios, mucho menos. No podríamos, o si podríamos, no deberíamos. ¿Qué tal que alguien te diga, oye, ven para acá, tu jefe, ven para acá, ayúdame en esto. Ayúdame con unas firmitas que tengo acá para estas facturas, estas planillas. Mira, compramos esto que costó $10, pero le vamos a poner un precio de 20. Los 5 para ti, los 5 para mí, multiplicado por tanto, ¿qué te parece? ¿Qué te dice tu conciencia como cristiano en ese momento? No y no. Ah, pero ¿cómo qué? ¿Por qué muy alzado? Te estoy pidiendo yo, tu jefe, te lo recuerdo, por mí tienes el trabajo, por mí tienes el empleo. Una llamada y no lo voy a hacer. Cuento 3, cuente 2. Cuente 1, no lo voy a hacer. Te voy a despedir, despídame. Yo tengo un jefe superior que se llama Dios. A él respondo. Me quedaré sin trabajo, él se encargará. Pero no va más. Esa es la actitud. No nos puede ocurrir, hermanos, no podemos llegar un día ante los tribunales de justicia diciendo, cuando nos digan, ¿y usted por qué firmó eso sabiendo que eso era un delito de estafa? Pongámoslo así. No correspondería que yo diga simplistamente, es que como yo soy creyente y como la palabra dice allí, el pastor dijo allí, Pedro dijo, el hermano dijo, de que tenemos que someternos, yo me sometí y firmé. Es que sí, yo me acosté con mi patrona porque ella me dijo que me acosté con ella y como yo soy obediente a la palabra y la palabra dice que hay que someterme, me acosté.
No, cuidado. No podemos caer en ese tipo de complicidades malinterpretando la palabra, o a lo mejor interpretándola mal a nuestra conveniencia, como una coartada para hacer lo indebido. No. Ese es el discernimiento que debo tener. Todo lo que ofende, todo lo que afecta el buen nombre del Señor, no puedo hacerlo, por mucho sometimiento que haya. Me someto en todo, absolutamente en todo, inclusive en asuntos de injusticia que pueden darse contra mi asunto laboral. Me dicen que venga a trabajar unas horas extras, no me las han pagado y etcétera. Y bueno, me va a doler en la carne todo aquello. Pero hasta ahí inclusive puedo someterme, si ustedes quieren entenderlo así. Pero eso no compromete mi conciencia como cristiano. Pero en lo que hemos dicho y en lo que ustedes piensan y en lo que ustedes saben, no absoluto. El Señor proveerá trabajito para su fiel siervo. Acordémonos lo que el salmista pedía. Leamos, acompáñenme a leer el Salmo 141, 4. ¿Qué decía a ese respecto? Dirigiéndose al Señor, no permitas, podemos poner ahí Señor, no permitas Señor que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. No permitas, decía, que yo sea cómplice de iniquidades. Es el mismo tipo de oración que deberíamos hacer nosotros cada día, ¿no? Porque la tentación afuera está multiplicada por 100 y por 200. Todos los días estamos sujetos a tentación. Ven para acá, hagamos esto. Siempre, obviamente, para el mal. Entonces, Señor, ayúdame a resistir, que no sea yo cómplice de iniquidades, cómplice de malos actos. No quiero participar de esos banquetes en compañía de los malhechores. Avancemos. Vamos al versículo 20, continúa Pedro con su carta, que les sigue diciendo a los creyentes. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Pregunta. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Pedro decía, ante Dios no hay ningún mérito si estamos sufriendo por consecuencias de nuestros pecados, de nuestro mal accionar, de nuestras malas decisiones. No hay mérito. Sí, a mí me han sorprendido en mi empresa, en mi sitio de trabajo, haciendo algo indebido, como lo que decíamos, desfalcando, extorsionando, cualquier cosa, robando, lo que ustedes crean, y me despiden por aquello. No tiene mérito de que yo me victimice peormente delante del Señor, que lo sabe todo, diciendo, oh Señor, mira qué injusticia, me botaron del trabajo. Por favor, acaba con mis angustiadores, rómpele los dientes. No es justo, ¿por qué tengo que sufrir? No. Ese sufrimiento es a consecuencia de mis malas decisiones, de mis pecados, y la paga del pecado es la muerte. Y el Señor me perdona mi pecado, obviamente, pero tengo o tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, si por hacer el bien recibimos, ahí sí, de pronto burla, de pronto marginación, odio, acoso, etcétera, ¿deberíamos hacer qué? ¿Vengarnos? ¿Inspirarnos en Espartaco? No, perdonarlos, dice la palabra. Perdonarlos, tenemos que orar por nuestros enemigos, orar por nuestros angustiadores. Dejar en manos, una vez más, todo, absolutamente todo, en manos del Señor. Eso es lo que trae mérito a sus ojos, a los ojos del Señor. Eso les decía Pedro a los creyentes, y eso nos dice el Espíritu Santo a nosotros ahora, contemporáneamente. Versículo 21, continúa Pedro. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo, para que sigan sus pasos. Y el 22 de una vez dice, Él, Jesús, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Pedro les está recordando que los padecimientos que Jesús
sufrió fueron por amor a nosotros, por nuestros pecados y para darnos ejemplo, para que podamos aplicarlo en alguna ocasión, cuando así amerite el momento. Sería tan fácil para nosotros en nuestra carne decir, pero ¿qué chiste tiene? Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era divino. ¿Cómo va a saber de lo que nosotros padecemos en nuestra carne? Por eso el Verbo se encarnó, por eso Dios se encarnó en Jesús, para llevar esa humanidad y sentir exactamente lo que sentimos nosotros, con la diferencia de que Él no pecó, pero igual estuvo sujeto a emociones, sujeto a sentimientos. Se molestó, lloró, tuvo hambre, sed, cansancio, etc. Pedro les está recordando que esos padecimientos de Jesús fueron por amor a nosotros. Y eso nos deja un ejemplo, sí, porque muchos de ustedes coincidirán conmigo. A veces nos pudo haber tocado, a veces nos está tocando, a veces podrá tocarles a ustedes, a mí, no sé, soportar, digan ustedes, padres, esposos, hijos, maestros, jefes, abusadores, agresivos, sí. Pero el Señor se encargará de todos ellos a su tiempo. Nuestra venganza al Señor no le sirve, nuestro estilo de, Señor, yo te voy a dar una manito, yo me encargo de ellos, no. Reiteramos, Dios no quiere espartacos, sino discípulos dispuestos a pagar el precio. Jesús ya lo dijo y lo dice a través de su palabra. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? Que se niegue a sí mismo, que tome la cruz, la lleve y que me siga. Avancemos. Versículo 23. Continúa Pablo diciendo, cuando proferían insultos contra él, o sea, contra Jesús, no replicaba con insultos cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Sí, recordamos, hermanos, Jesús en su humanidad, como decíamos, tuvo emociones, pero no contestó insulto por insulto ante la presión. No contestó agresión por agresión ante ese estímulo. No amenazó. Guardó silencio en su momento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su caso? Y con mucha reverencia lo digo. Inmediatamente sale nuestra carne, nuestro ego. A ver, un ratito, no saben ustedes con quién se meten. Cuidado, ojo. Ya van a ver cuando resucite. Cuídense. Y será la reacción, hubiera sido nuestra reacción carnal. Versículo 24. Continúa Pedro diciendo, Él, Jesús, ¿no? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Jesús, claro que sí. Jesús es el siervo doliente del que se habla en el Antiguo Testamento. Pedro estaba citando, ya venía citando desde anteriormente, citando los textos, sobre todo este tan conocido de Isaías 53, que hoy podemos ver a manera de muestrario, Isaías 53, versículo 5. ¿Qué es lo que decía la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura a través de Isaías? Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él, sobre Jesús, recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué? Sanados. Estaba refiriéndose a Jesús a través de la Escritura. Pedro conocía la Escritura, obviamente. Queridos hermanos, queda por decir que qué gran Salvador tenemos. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados.
¿Qué significa esto? Miren estos 4 contrastes preciosos, diría yo. Significa que Jesús se dejó herir para darnos sanación. Un contraste. Segundo, que Jesús permitió ser juzgado para quitarnos la condena. Tercer contraste, que Jesús se aferró a la cruz para darnos liberación, para liberarnos. Y 4, que Jesús murió para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Claro, resucitó también, por supuesto. Y finalmente el verso 25 termina Pedro diciendo lo siguiente: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Sí, hermanos, nos consta, antes de Cristo, antes de conocerlo a Cristo, sí, algunitos y algunitas fuimos ovejas descarriadas. Algunos chivas locas inclusive, no solamente ovejas. Sin rumbo, vagando por el mundo en delitos y en pecados, a placer, viviendo, como dice una canción, a mi manera. Ahora, en Cristo y con Cristo, tenemos al pastor perfecto, tenemos al gran pastor, aquel que dejó las 99 ovejas en el redil y fue a buscarte a ti, y fue a buscarme a mí. ¿Algún mérito tuvimos? Ninguno. Solo por su amor, solo por su gracia, solo por su misericordia. Sí, tenemos un gran pastor, el mismo pastor que inspiró al salmista a escribir este tan conocido Salmo 23. Y que los invito en esta mañana, que lo digamos en voz alta. Leamos el verso 1 al 3. Yo les pido, por favor, que me acompañen con este salmo, esta porción del salmo. Repitan conmigo, por favor: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora vamos, por favor. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En conclusión, mis hermanos, mis hermanas, en nombre de Dios, si hacemos una recapitulación breve de todo lo visto hoy, Dios nos pide que nos sometamos con respeto a nuestros jefes, a nuestros patronos. Punto 1. Punto 2, que nos sometamos aunque su proceder no siempre sea justo. Punto 3, que nos sometamos mientras ese sometimiento no nos lleve a transgredir la ley del Señor, a ofender al Señor. Punto 4, en nuestro rol de trabajadores, de obreros, de servidores, seamos respetuosos, seamos íntegros, seamos responsables, seamos puntuales, seamos luz y sal para el resto, para el mundo, para el incrédulo, para el inconverso, para el que se nos burla, para el que nos dice aleluyas, para el que nos dice fanáticos. Seamos sal y luz. Oremos por nuestros enemigos, oremos por quienes nos persiguen, oremos por quienes se burlan de nosotros y recordemos la misericordia de Dios y acordémonos de dónde nos sacó el Señor y acordémonos que también estuvimos en algún momento en esa misma posición y con esa misma actitud, riéndonos, burlándonos, criticando a otros que nos decían que ya habían conocido al Señor. Seamos luz y sal para el resto, aunque el mundo nos persiga por ello. En todo caso, imitemos a Jesús en sus sufrimientos. Oremos.
Amado Señor, te damos gracias, gracias una vez más por permitirnos llegar con tu palabra al corazón de tus siervos, de los santos, Señor. Gracias por darnos vida y salud y entendimiento, Señor, para poder captar una vez más tu mensaje. Permítenos, Señor, seguir deleitándonos en tu palabra, día a día, meditándola, escudriñándola y sobre todo poniéndola en práctica, Señor. Y permítenos en este día continuar alabándote y adorándote, Señor, no solamente con nuestras voces, con nuestros instrumentos, sino con nuestro estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a hacer perfecta esa obra que estás preparando para nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.